institución educativa, Escudo Fuerte, secundaria A2. El día de hoy vamos a trabajar el siguiente tema de nuestro plan de trabajo, que lleva como título la familia. Vamos a pasar a definir qué es la familia, las funciones de la familia, los tipos de la familia y vamos a desarrollar sobre todo el parentesco que existe dentro de la familia y por qué se da. Miren, para iniciar primero a hablar de la familia, vamos a trasladarnos en un aspecto cronológico histórico. Las primeras ciudades que se fueron formando y los primeros hombres que anterior a ellos se fueron apareciendo, básicamente determinaba la existencia de la especie humana, pero también poco a poco formaba a ellos en pequeños grupos familiares que eran determinados según la cantidad de habitantes que estos poseían. ¿Qué es lo que sucedía? Por ejemplo, en un inicio de la historia, y todavía se mantiene actualmente, había un matriarcado y un patriarcado, un gobierno de las mujeres y un gobierno de los hombres, que actualmente aún se mantiene todavía ideas dentro del contexto histórico que hemos ido viendo y al pasar de los años se han seguido manteniendo. Actualmente la definición de familia tiene muchas acepciones y tiene muchas ideas generalizadas, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la familia desde un punto de vista ya actual, está señalado dentro de la Constitución Política del Perú y la va a definir según la política gubernamental que está presente. Entonces, vamos a entrar primero a definir lo que es básicamente la familia. Definimos a la familia como un conjunto de personas que están unidas por matrimonio, por parentesco y por afinidad. Este conjunto de personas forman la célula básica de una sociedad, ¿verdad? Y esto está estipulado dentro de la Constitución Política del Perú, quien respalda y quien le da el valor a la familia, no solamente el valor sentimental, sino el valor jurídico, que quiere decir que está amparada por esta. Tenemos 4 funciones de la familia. La primera función se dice que es reproductora. Se dice que la familia es reproductora porque básicamente va a perpetuar la especie. Y esta especie se va a transmitir de generación en generación, ¿verdad? Abuelos, padres, nietos, bisnietos, etcétera. Y así sucesivamente para que la generación no se pierda. Tenemos que otra de las funciones es ser económica. ¿Por qué? Porque el padre y la madre dentro del hogar son los estamentos fundamentales que van a determinar la existencia económica dentro del hogar. Y entre una o entre varias de ellas encontramos a la alimentación y encontramos a la vestimenta. Son necesidades vitales que están dentro de la primera necesidad. Ahora, estas tienen que ser cubiertas en su totalidad de acuerdo a las características y de acuerdo a básicamente lo que posee el padre o la madre para poder cubrir con esas necesidades. Nuevamente recalco, esas necesidades de alimentación y vestimenta son las más necesarias. Educadora. Se dice que otra de las funciones es ser educadora. ¿Por qué? Porque el padre y la madre, también nuevamente recalco, tiene que brindarle una educación, una de las mejores educaciones, por ejemplo, a los hijos, de acuerdo a las posibilidades que éste posee, con la única... Muy bien, estudiantes de A2 secundaria, vamos a continuar con la información. Estábamos entonces en recreativa, ¿verdad? La recreación es un derecho fundamental que está dentro de la Constitución Política del Perú. Por lo tanto, los padres tienen el deber de poder cumplir y hacer cumplir dentro de su hogar esa función de la familia. Ahora, cuando hablamos nosotros de el parentesco, estamos hablando de un vínculo natural y o legal que une al conjunto de personas que forman parte de la familia. Ahora, estos dos tipos de parentesco, tanto natural como legal, se dividen en dos. El parentesco por consanguinidad y el parentesco por afinidad. ¿Qué es lo que va a diferenciar al uno del otro? Que básicamente el parentesco por consanguinidad está determinado por el vínculo de sangre, directamente por un ancestro común, ¿verdad? Entonces esta le va a unir básicamente lazos de sangre directamente.
lo que va a diferenciar de lo que es, por ejemplo, el parentesco por afinidad, que básicamente se basa en lo legal. ¿Por qué? Porque se realiza o se determina a través del cónyuge y de los parientes consanguíneos del otro. No hay un lazo de sangre directo, no lo hay. En la afinidad no lo va a existir. Ahora, el parentesco por consanguinidad se subdivide a su vez en dos aspectos, la línea recta y la línea colateral. La línea recta se subdivide en ascendentes que están conformados por padres, abuelos y tatarabuelos, mientras que los descendentes o descendientes están determinados por los nietos, los bisnietos, etc. ¿Ok? Y la línea colateral está básicamente unida por hermanos, tíos y primos. Vamos a ver un pequeño cuadro para determinar los grados de consanguinidad. El primer grado está conformado por los padres y los hijos. El segundo grado por los abuelos, por los nietos y los hermanos. El tercer grado por los bisabuelos, los tíos, los sobrinos. El cuarto grado está determinado por los primos y los tatarabuelos, mientras que el quinto grado está determinado por los trastatarabuelos y el sexto grado por el pentabuelos. Este es el cuadro que va a definir los grados de consanguinidad que se encuentran entre los familiares directos que vienen de un ancestro en común y que los une un vínculo de sangre natural. ¿Ok? Ahora, por otro lado, tenemos el de la afinidad que ya les mencionaba, que no hay una línea de parentesco natural, sino mayormente legal. Ahora, ahí está la unión del cónyuge y del pariente consanguíneo del otro. Ahí está, por ejemplo, en el primer grado, los suegros, los hijastros, los yernos y los padrastros. En el segundo grado están los hermanastros y los cuñados. En el tercer grado, los tiastros y los sobrinastros. Y en el cuarto grado está el cónyuge de los primos. Eso es cómo se determina básicamente el parentesco a través de sus dos clasificaciones. Vamos a pasar a hablar ahora de lo que es la adopción y la patria. Vamos a pasar a ver la filiación y la adopción matrimonial. Cuando hablamos nosotros de la filiación o la adopción matrimonial, estamos hablando de tres formas de cómo se presentan. Primero tenemos la filiación matrimonial. Esta básicamente se da dentro del propio matrimonio. Los hijos nacen dentro de un hogar donde hay un matrimonio consensuado entre el padre y la madre. Y cuando hablamos de una familia extramatrimonial, quiere decir los hijos fuera del matrimonio. Mientras que la Constitución Política del Perú dice que esos hijos van a tener los mismos derechos, pero estos se dan fuera del matrimonio. Por ejemplo, también tenemos lo que es la filiación-producción. Es cuando la familia, el matrimonio, trata o consigue o tiene la oportunidad de poder adoptar a un menor de edad que no tiene las condiciones para poder estar dentro de un ambiente o dentro de una familia en donde no cumpla con los deberes y las responsabilidades. La filiación por adopción permite que esa familia pueda adoptar a ese menor de edad. Ahora, el artículo 6 de la Constitución Política del Perú dice de que los hijos del matrimonio y extramatrimoniales tienen los mismos derechos, las mismas oportunidades. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Supongamos en el caso de que estos padres, por ejemplo, mueran. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar? Si hay una herencia de por medio, los hijos dentro del matrimonio y fuera del matrimonio tienen la misma oportunidad de poder recibir la misma cantidad proporcionalmente, porque tienen los mismos derechos y está estipulado dentro de la Constitución Política del Perú, artículo número 6. Eso está determinado. Ahora, la patria potestad básicamente son los deberes y obligaciones que tienen los padres frente a los menores hijos. Esta patria potestad, ¿cuándo se acaba? La patria potestad se va a acabar cuando, por ejemplo, el hijo tenga una incapacidad, cuando, por ejemplo, el hijo muera o cuando cumpla los 18 años de edad, que ya es considerado ciudadano. Esas tres características o ideas hacen de que se acabe la patria potestad, a diferencia de
que cuando se suspende. Se suspende cuando, por ejemplo, hay una interacción que no existe por parte del padre o de la madre. ¿Cómo así? Una ausencia judicial, en donde no haya ni padre y no haya ni madre que reconozca al menor de edad. Eso va a originar que se suspenda. ¿Ok? Ahora, dentro de la patria potestad tenemos la tutela y tenemos la curatela. La tutela es una institución que se va a encargar de los deberes, las responsabilidades de los menores de edad. Mientras que la curatela es también una institución, pero esta se va a encargar de personas que tengan una incapacidad física, mental, etcétera, y que también pueden tener los 18 años de edad. Eso es lo que va a diferenciar al uno del otro. Ahora, recalcando aquí, por ejemplo, retrocediendo un poco en la información de la adopción, por ejemplo, para que una persona o un matrimonio pueda adoptar, tiene que cumplir alguna de las series o características. Por ejemplo, una de ellas, por ejemplo, es que tengan una solvencia moral. ¿Qué quiere decir una solvencia moral? Que tengan un matrimonio básicamente en donde se evidencie que hay un respeto. Hablamos de moral cuando son las conductas que estos muestran ante la sociedad. Y también se dice que, por ejemplo, si el que va a adoptar es extranjero, tiene que comprometerse a través de un documento frente al juez que va a tener la adopción de este menor de edad y que va a cumplir con todas las responsabilidades que éste va a determinar. ¿Ok? Entonces, eso es lo que básicamente tenemos cuando hablamos de la adopción, cuando hablamos también de la patria potestad, la tutela y la curatela, ¿verdad? Que ya más adelante lo vamos a ver con mayor profundidad, cuáles son las características de la tutela y cuáles son los tipos de tutela que hay. ¿Ok? Entonces, estudiantes, espero que la información haya quedado clara. Cualquier duda que tengan a mi WhatsApp personal, la próxima semana trabajaremos el siguiente tema que está dentro de la planificación curricular y, sobre todo, a tomar medidas preventivas sobre la situación en que nos encontramos. Que tengan muy buenos días.